¿Qué tal? Esperamos que estén disfrutando de las transmisiones que la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia ha venido preparando a lo largo de esta emisión 2020. Como todos ustedes saben, se trata de una emisión de carácter virtual debido a la pandemia que los últimos 6 meses ha controlado nuestras vidas, pero eh, hay un aspecto bastante interesante, bastante lindo de estas transmisiones, es que nos da cierta intimidad para poder compartir lecturas, para poder compartir novedades, también para poder compartir los temas que a todos los amantes de las ciencias sociales les interesan. En este caso vamos a hablar de una novela que también representa un debut literario, me refiero a La marca del mexicano de Mauricio Neblina, novela que publicamos este año en 2020 en ediciones periféricas bajo la serie Red Room, una serie que busca a la vez que dar un homenaje a aquella famosísima película de Stanley Kubrick, El Resplandor, también busca darle voz a nuevas voces dentro del panorama del género negro en México. Hoy nos acompaña Mauricio Neblina, les decía, autor de La marca del mexicano, a quien le doy una cordial bienvenida. ¿Qué tal, Jonás? Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia por la invitación. Muchas gracias a ti por presentarme de esta forma. Y nada, conversemos sobre la marca del mexicano un poquito. Adelante. La marca del mexicano tiene una contraportada, un texto de cuarta de forros que dice Carlos René Padilla, en el que nos habla de que esta novela tiene una podredumbre humana, bueno, más bien refleja la podredumbre humana que está en todos los estratos sociales y que es peor que un tumor inoperable, o sea, es peor que la pandemia en sí misma. Esta cuestión de la corrupción, de cómo la vorágine de la violencia ha venido destruyendo las vidas de millones de personas en este país. Y, por supuesto, aunque está situada en un lugar imaginario como lo es San Bartolomé, pues recuerda también diversos lugares que a lo largo de esta década en México han sido asolados por la violencia del crimen organizado. La primera pregunta que me surge justo a partir de este tema de la violencia es, ¿qué opinas o qué le dirías a aquellos que piensan que la literatura no debería reflejar la violencia que emana a partir del trasiego de drogas y del control de territorios? Eh, Más que a lo mejor estas personas que lo dicen tienen cierta violencia reprimida en su cuerpo, porque todo mundo tenemos ciertos aspectos, ciertas características, cierta violencia dentro de nosotros, que la reflejamos de distintas maneras, ¿no? O sea, tomar, fumar, de eso de alguna manera es violencia, violencia hacia nosotros mismos, violencia no explícita, por decirlo de alguna manera, pero sí implícita, ¿no? Inclusive tal vez amarrarse las agujetas todas las mañanas lleva implícito un acto de violencia, ¿no? El decidir levantarse de la cama y no quedarse eternamente a dormir, eso puede reflejar violencia para un mundo como este. Entonces, creo que habrá que canalizar estas violencias de distintas maneras, pasivas. En este caso, a mí me ha tocado canalizar, a lo mejor inconscientemente, esta violencia justo en esta novela, en La marca del mexicano. La marca del mexicano está escrita a manera de díptico, o sea, nos está contando dos historias que suceden en un mismo sitio, en diversos momentos o en dos momentos diferentes. Está también escrita de manera en clave de sátira y a manera o bajo una estructura de relatos breves, incluso muy breves algunos, que recuerdan o de alguna manera reflejan una cierta influencia tanto de la narrativa de Tarantino, ¿no? Me refiero a sus guiones, a sus películas, a sus soundtracks, incluso estas listas incluso tu novela en una de las solapas tiene un código QR en donde envía a los lectores a la lista de canciones que, digamos, podrían funcionar como soundtrack de esta historia. Sí, no, definitivamente va a haber
influencia de Tarantino no específica, o sea, cuando yo le empecé a escribir no tenía en la mente decir voy a hacer algo como Tarantino, ¿no? Porque los guiones de Tarantino, pues es de un genio. No me estoy comparando de ninguna manera con Tarantino, sin embargo, está clara la influencia. Justo en esta onda de la música, el soundtrack viene reggaetón, viene música de banda, viene Marco Antonio Solís, ¿no? A propósito, un personaje al cual le he puesto el Buki. Al más puro estilo de Tarantino, ¿no? Esta música popular, esta música para las masas, esta música que todo mundo está escuchando en ciertos momentos de su vida. También exactamente los capítulos, esta manera de narrar lo que pasó previo a cierta situación, dar un poquito más estos contextos salteados como un estilo de flashbacks. La violencia misma, ¿no? Esta violencia explícita, estos salpicones de sangre que Tarantino pone en pantalla, bueno, yo los he intentado poner en letras, sin embargo, nunca pensé cuando la escribía en que voy a escribir algo como Tarantino. Y nosotros, entre broma y en serio, cuando lo estábamos editando, dijimos que era una novela de un comandante y un detective, tarantinesca, pero a la mexicana, ¿no? En toda broma siempre hay algo de verdad. Y en este caso creo que ahí coincidimos en visiones que sí tenían ciertos guiños hacia la obra de Tarantino. Creo que estas referencias son más en el subconsciente, en el inconsciente, y se han reflejado, ¿no? Este gusto por su cine está de cierta manera plasmado en la marca del mexicano, no fielmente, no como tal, pero sí hay cierta influencia que nunca se planeó y salió de esa manera. Oye, Mauricio, y cuando escribiste en esa novela o cuando te planteaste escribir esta novela, ¿qué fue lo que buscaba reflejar? ¿Cómo es que surgió la idea, ¿no? ¿Qué detona esta escritura donde por un lado hay dos historias, por otro lado hay tres personajes pues, emblemáticos, ¿no? El alcalde Rufo, el comandante Héctor Valladares y el detective Arthur. Bueno, hay cuatro, de hecho, el enano, que es el Buki, ¿no? ¿Qué es lo que detona para ti esta novela? Al principio tenía claro de que quería escribir algo del género negro, y partí de la premisa que también que quería crear un mundo propio, ¿no? Al más puro estilo de Macondo de Gabriel García Márquez o Comala de Juan Rulfo, evidentemente guardando las proporciones, pero quería crear este mundo propio en donde ocurrieran cosas. Yo no sé si lo voy a retomar en algún futuro, pero por lo menos en esta ocasión, en la marca El Mexicano, lo hice de esa manera. Pero empecé a tomar referencias de varios aspectos de mi vida. En este caso, el pueblo que se llama San Bartolomé, me basé en el pueblo donde nació mi madre y yo fui ahí muchísimas veces cuando era niño. Tiene muchos años que no voy, lamentablemente, pero tengo esos viejos recuerdos de aquel pueblo y creo que en la novela saqué varios esbozos de San Bartolomé respecto a los recuerdos que yo tenía, que yo tengo cuando lo visitaba. También justo la comandancia donde llega Héctor Valladares tiene la figura que yo recuerdo que tenían ciertas casetitas que apenas estaban construyendo en la colonia donde vivo, que en ese entonces estaban inhabilitadas. Así es como yo la reflejé en la novela. Hay un par de personajes que se llaman Mauricio y Juan Pablo, son un par de primos lejanos que justo viven en aquel pueblo en el que me basé para escribir el mío en la marca del Mexicano. Entonces fui tomando varios aspectos de mi vida, de mis recuerdos, de lo que yo viví en algún momento, de aquellos
buenos momentos en que yo visitaba ese pueblo y jugaba con mis primos y me la pasaba, comíamos barbacoa, porque aparte el pueblo está cerca de Sagún Hidalgo. Eh, Tengo gratos recuerdos, nada más que en este caso los quise convertir en todos oscuros. y, pero siempre tuve claro que quería escribir algo del género negro. ¿Cuál sería para ti el cuestionamiento o los cuestionamientos que te planteas con esta novela? No sé si haya específicamente cuestionamientos, si yo esté cuestionando algo, eh, pero sí sé que estoy señalando situaciones de la idiosincrasia mexicana, de la sociedad mexicana, del mundo, de la política, del tipo de sociedad en el que nos tocó vivir. No sé si con un dedo flamígero, pero sé que lo estoy señalando. Esa es la intención, señalar estos aspectos de la vida social y política, en el sentido en el que hay personajes que representan los poderes del país, ¿no? El ejecutivo, el judicial y la sociedad que todo el tiempo está de alguna manera cada vez más asfixiada. Son personajes que no tienen escapatoria a su realidad, que su destino fue marcado de alguna manera, que un pueblo donde están condenados los personajes, los habitantes de San Bartolomé, a vivir ahí el resto de sus vidas, tirando los dados para ver si les toca algo de suerte, ¿no? De hecho, al principio de la historia, el bar a donde asisten los primeros personajes que salen, pues representa como esta idea de que es la gentrificación de este pueblo, ¿no? El crecimiento urbano. Con música que se escuchan, según la novela, en los mejores bares de las mejores ciudades. Pero la realidad es que todo esto es una especie de ilusión, una ilusión que se vive cotidianamente en todo el país. Son libertades, supuestas libertades, que nunca nadie va a alcanzar. Creo que estamos condenados a vivir sin libertad. La libertad es una utopía que jamás se va a alcanzar. Y creo que todo esto es lo que quise señalar justamente para que quien lo lea no olvide la realidad en la que vivimos, porque todo el tiempo estamos tapándonos los ojos con programas de entretenimiento, programas sin sustancia, contenidos frívolos en redes, en televisión, en plataformas de streaming. En cualquier lado hay contenidos frívolos. Y creo que en este caso el logro que yo podría alcanzar con esta novela es recordar esa miseria humana en la que estamos viviendo cotidianamente, porque es importante que no se nos olvide para poder algún día aspirar de lejos a esta libertad y a romper estas cadenas a las que hemos sido impuestos. Mauricio, hay una cuestión en la novela, o bueno, hablábamos de la estructura, pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? O sea, por un lado, sí es una novela, digamos, policíaca, pero no lo es del todo policíaca. También tiene sus dotes de ciencia ficción. Es como una novela que va posicionando elementos, ¿no? O sea, la novela negra que se vuelve ciencia ficción, la música, vamos a llamarle folclórica, o la música de masas que incluso integra el reggaetón, uno de los géneros más bastardeados últimamente, ¿no? O sea, más deplorables y vituperiados al mismo tiempo. O sea, se va nutriendo de verdad de muchos aspectos que incluso esta cuestión de la violencia, del crimen organizado, que no es otra que, más allá de que los poderes fácticos y también a la vez el poder, la corrupción con la política, con las altas esferas del poder, ¿cómo vas integrando todos esos elementos? Me llama mucho la atención cómo todos estos elementos se conforman de tal manera que, pese a que es una novela hasta cierto punto humorística, o bueno, satírica más bien, sí reúne todos esos elementos para crear una novela, digamos, negra. Sí, bueno, te digo,
intenté juntar varias ideas, varios contextos míos, varios ambientes míos que he pasado durante mi vida, corta vida creo yo todavía. Este, pero en ese entonces, cuando yo le empecé a escribir, estaba saliendo de universidad, ¿no? Y como todo joven rebelde, que aparte empieza a leer y empieza a escribir, pues la idea politizada la tenía muy, muy marcada, ¿no? Empezando a leer justo a lo que yo mencionaba, ¿no? Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, pero también me sedujo mucho esta idea de las distopías, ¿no? En este caso creo que no logré una distopía como tal, pero sí tiene esbozos de aquellas viejas lecturas o de aquellas primeras lecturas, ¿no? 1985 de George Orwell, Un Mundo Feliz, Fahrenheit, de Ray Bradbury. O sea, todas esas obras influenciaron en el momento en el que yo empecé a escribir esto. Entonces, pues justo la ciencia ficción, la distopía, esta idea política que yo tenía saliendo de la universidad, ¿no? Pues, tirándole con todo en aquel entonces a aquel gobierno que estaba en el poder, natural de un joven que está descubriendo muchos mundos que le caen como rocas, como asteroides, el conocimiento y descubrir las lecturas. Creo que todo eso me llevó a mezclarlo todo, a condensarlo todo, pero también creo que a organizar todas estas ideas en forma tal que quise escribir una novela negra, pero que también tenía todas estas influencias de las que estamos hablando, ¿no? Justo como para terminar en algo, en un toque de ciencia ficción, lo cual también creo que quise ahí meterle esta jiribilla, ¿no? Eso creo que fue más consciente que inconsciente. Quise meterle esta jiribilla de que terminara de esta manera. Regularmente sé cómo van a empezar mis historias, sé cómo van a terminar. Hago un esbozo, una columna vertebral para escribirlas, pero en el inter sé que todo puede pasar. Pero sabía que tenía que incluir cierta parte de ciencia ficción. Para resolver estos rompecabezas narrativos. Muy bien, pues ya para concluir, quizás esta última pregunta o este último comentario pareciera redundante, pero ¿tú qué le dirías al lector o a las personas que nos están viendo a través de esta transmisión qué va a encontrar dentro de la marca del mexicano? Bueno, va a encontrar de entrada bastante diversión. Creo yo que estos toques de humor, no sé si negro, pero sí satírico, dentro de la marca El Mexicano, los pueden llegar a entretener un buen rato. La novela es breve. Creo yo que después de comer unos buenos tacos de cena, después de la cruda en el baño, va a ser más amena esa estancia, que en otros momentos puede parecer bastante tortuosa. Creo que van a pasar un buen rato, van a encontrar este divertimento de alguna manera, pero también van a encontrar cierta reflexión, cierta crítica, cierta recordación del mundo asfixiante en el que vivimos, del país asfixiante en el que vivimos. Dejémonos del mundo, ¿no? Del país. Estos señalamientos de lo que hablábamos, creo que es importante recordarlos para no perderlos de vista nunca. Creo que eso es la ambivalencia de esta novela. Si bien hay un poco de risas, hay reggaetón, hay banda, pero también hay esta podredumbre, este olor fétido que nos puede dejar la novela respecto a la reflexión que tenemos del país, de la crítica que se tiene que hacer, de los señalamientos que son obligados a hacerlos, pero que muchas veces olvidamos. Entonces, espero que sea un cóctel bastante fuerte, que algo cause, pero sin embargo, creo que
es muy amena la lectura, ¿no? O sea, la manera en que se ha compuesto va a ser un momento agradable. Pues muchas gracias, Mauricio. Esperemos que la gente que ha estado escuchando o viendo esta transmisión se anime a conocer a fondo esta marca del mexicano, a adentrarse en el microcosmos que representa San Bartolomé dentro de esta novela y por supuesto que se mantengan conectados, que sigan viendo estas transmisiones de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, a quien a nombre de Ediciones Periféricas agradecemos la invitación para poder hablar de esta primicia y debut literario, La marca del mexicano, de Mauricio Neblina, publicada por Ediciones Periféricas en la serie Red Room en este 2020. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, y también a Mauricio, de quien seguramente van a seguir escuchando novedades. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.